Señor, muchas gracias por tu palabra, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón y trae transformación. Yo pido que tú traigas una convicción profunda en nuestro corazón y que tu palabra pueda tener cabida en nosotros. Padre, abre nuestros oídos espirituales. Yo pido que tú uses mi vida como un instrumento de tu gracia, que yo me conecte con el cielo y que pueda hablar tu verdad y tu poderosa palabra, Señor, en esta hora, con libertad, con denuedo, con claridad sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿A dónde descendió? Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Di que qué? Que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala. ¿Y qué le dice? Vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes, entre Betel y allí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Yo quiero compartir con ustedes este tema acerca de los efectos de una fe débil o frágil. Los efectos, y ahorita voy a tratar de explicar un poco más el tema. Hay un niño que lo conozco de hace algunos años, que es nieto de una hermana y que va a la casa. Y yo recuerdo que cuando él tenía como unos 8 años o 9 años, yo me ponía a jugar con él, y la primera vez que jugué le dije: vamos a jugar unas vencidas. Y ahí yo me hacía como que batallaba, y siempre le ganaba. Y cada vez que iba a la casa, pasaron los años, y le quiero decir que él ya tiene cerca de 20 años y está alto y así fuerte, y siempre que llegaba a la casa me decía: ¿qué, pastor? Unas vencidas. Y ahí nos poníamos en la mesa, y la última vez, hermanos, la verdad es que me ganó. Yo entendí una cosa, que él era más fuerte y que yo era más débil. Y en ocasiones, físicamente, cuando pasan los años, sentimos los efectos de la edad y perdemos la fuerza y la agilidad. Sentimos los efectos en nuestro cuerpo, si se puede decir. Lo mismo es exactamente sucede en el plano espiritual. En algún momento dado podemos sentir los efectos de la debilidad o de la fragilidad de nuestra fe. Estoy hablando de efectos, pero existen las causas. Las causas pueden ser varias y los efectos también pueden ser muchos. Cuando hablo de causas, primero que nada, regularmente las personas que están comenzando en la fe son personas nuevas. Su fe es creciente, es naciente, son niños en la fe, y podemos decir que su fe es frágil, y hay muchas cosas que lo turban o lo estancan o lo tiran en el camino. Pero también cuando hablamos de otra causa es cuando voluntariamente yo me descuido espiritualmente,
En otras palabras, dejo de tener comunión con Dios, dejo de leer, dejo de congregarme, tengo una religión y no una relación con Dios. Puede ser que también en algún momento dado una de las causas es cuando pasamos por circunstancias adversas y somos vulnerables emocionalmente. Pero también he descubierto que en ocasiones, una de las causas por lo que alguien puede debilitarse en la fe, hermanos, es porque existe agotamiento en su vida, físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Regularmente las personas en ocasiones están trabajando arduamente y llega algún momento, hermanos, en que ellos se agotan, pero también se afectan. Me refiero físicamente, y en ocasiones su mismo cansancio o agotamiento provoca en ellos desaliento, desánimo, no sé, situaciones como estas. O pudiéramos decirlo espiritualmente, en ocasiones cuando estamos constantemente en una batalla continua, llegaba el momento en que nos sentimos agotados y somos vulnerables o nos debilitamos. Con lo que yo estoy diciendo, no me gustaría que nadie lo tomara como pretexto de ninguna manera. Simple y sencillamente quiero mencionar esto porque es una realidad. Y sé que en algún momento dado algunos, cuando comenzamos en la fe, cuando nos descuidamos en la fe, cuando nos excedimos y no balanceamos nuestra vida, entonces somos vulnerables a ser frágiles. Llama mi atención el pasaje porque la Biblia elogia a Abraham y él es considerado como un hombre de fe. De hecho, se le conoce como el padre de la fe, así se le conoce. Hay muchos capítulos o muchos de los pasajes de la Escritura en diferentes libros que se hace alusión a Abraham. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 4, esto habla al final de su vida, cuando ya era una persona madura, cuando había crecido, cuando había madurado espiritualmente, cuando habían avanzado los años. Dice esto de él la Escritura, Romanos capítulo 4 versículo 18: él creyó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios había dicho acerca de él y de su descendencia. Y el versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo como ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces se puede decir que esa es la máxima expresión que se habla de Abraham, de un hombre maduro en la fe. Pero el pasaje que nosotros hemos leído en esta hora es un pasaje que me habla de un Abraham que es vulnerable, un Abraham que recién empezaba a caminar con Dios. Es más, creo que es la época más peligrosa de la vida de Abraham, porque en algún momento él comprometió la integridad de su esposa, y me atrevo a pensar que aún hasta su destino profético. De no haber intervenido Dios a su favor, de no haberlo rescatado, su ruina era inminente, y por lo tanto emocionalmente y espiritualmente. Al hablar esto no quiero juzgar con dureza a Abraham, pero sí hablar con firmeza acerca de los peligros de una fe frágil en algún momento dado. De hecho, Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos, una nación totalmente pagana, y ahí se casó con Sarai, su esposa. La Escritura habla que no tuvo hijos, y es ahí donde Abraham, en medio de ese lugar de tanta confusión, escuchó la voz de Dios. Génesis capítulo 12, y que le dice: sal de tu casa y de tu parentela. Dios se manifestó a la vida de Abraham, y Abraham entonces le creyó a Dios y salió y dejó parientes, amigos, y dejó su posición. Pero no solamente se trató de dejar, sino que él empezó a adorar a Dios. Una de las acciones que a mí me impresionan de Abraham es que no solo salió de Ur, que no solo salió de la confusión, sino que él empezó a caminar en la tierra prometida, hacia donde Dios lo estaba llamando, y él empezó a edificar altares en aquel lugar. En medio de una nación o de pueblos con mucha oscuridad, idolatría, había un hombre que estaba testificando de la fe en Dios y estaba adorando a Dios. Podemos decir entonces, que Abraham fue un hombre escogido por Dios, y que había una gran promesa y había un plan perfecto. Pero de verdad que hay factores que pusieron en riesgo el plan divino y el propósito que Dios tenía para con él.
Primero que nada, sus propias decisiones. Y segundo, sus emociones o sus enemigos, perdón. Se lo voy a repetir. El peligro más grande que estaba enfrentando Abraham o que enfrentaría Abraham en algún momento dado de su vida, al igual que nosotros, es sus decisiones. Nuestras decisiones nos pueden llevar a lugares equivocados. Y la realidad, sus decisiones y sus enemigos. Fíjese, llama mi atención profundamente que Abraham empieza a relacionarse, a buscar a Dios. Y es notoria, la realidad es notoria la prosperidad que Abraham tiene. Crecieron sus bienes, sus ganados. Allí leímos hace un momento, dice que llegó a ser un hombre importante, un hombre respetable. Oye, Dios le dio nombre, Dios lo puso como cabeza en aquel lugar. Es interesantísimo. Pero Abraham conocía a Dios como el proveedor, pero había otra faceta que Abraham no conocía. Abraham no conocía a Dios como su protector. Esto es interesante porque en ocasiones nosotros podemos conocer a Dios en alguna área de nuestra vida y desconocer de Dios alguna otra área que tiene que ver conmigo en la vida diaria. Dice que enfrentó entonces a Abraham su primera prueba, y es lo que acabamos de leer. Dice: hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en aquel lugar. Es interesantísimo. Él pensó que la mejor solución es que se iba y se refugiaba a Egipto. Abraham había vivido en el desierto, en esos lugares, y ahí había sido prosperado y había sido protegido. Él tenía animales, necesitaba pasto, necesitaba agua, y de pronto todo eso empieza a escasearse y se preocupa por sus bienes, y es entonces que toma una decisión apresurada. Creo que no era pecado de que fuera a Egipto, sino el pecado consistía en la falla de actuar independientemente sin consultar a Dios. Esa es una situación que en ocasiones muchos cristianos pasamos por alto. Somos presionados por las circunstancias y tomamos decisiones apresuradas. Llama mi atención que cuando Abraham toma esta decisión, hay un aspecto que sí tiene que ver con su espiritualidad y con Egipto. Es el hecho que al tú escudriñar la vida de Abraham, te vas a dar cuenta que Abraham en Egipto ya no lo ves edificando altares a Dios, ni lo ves adorando a Dios. Hay unos comentaristas que hacen alusión que el pensamiento de los moradores de aquella tierra, me refiero a los vecinos, a los amorreos, a los fereceos, a todos los que estaban alrededor, aún hasta los egipcios, ellos consideraban que los dioses que ellos tenían, mis hermanos, tenían poder en su territorio, pero no en otra nación. Esto es interesante. Nuestro Dios está por encima de los cielos y está por encima de los pueblos. Nuestro Dios es Dios en los cielos y Dios aquí en la tierra. Nuestro Dios es llamado Señor de señores y Rey de reyes. Sea su nombre exaltado. Él es Señor de los montes y el Señor de los valles. Él es el que adereza mesa delante de nosotros. Él es el que va delante de su pueblo. Pero eso lo desconocía tal vez Abraham hasta ese momento. Si esto es así, entonces, si estaba actuando y por esa razón no estaba invocando, o buscando, pues creo que había una situación muy crítica, o a lo mejor sentía que podría haber ofendido a los lugareños de aquel lugar al ponerse a adorar a Dios. El detalle es este: Abraham entonces decidió ir a Egipto sin medir las consecuencias. Creo que esto no fue acertado. Justo cerca de los límites de Egipto, Abraham empezó a percatarse y a darle vueltas a su cabeza de la situación que estaba viviendo. Aunque ya habían pasado algunos años de matrimonio, y algunos dicen que la edad de Sarai, su esposa, era la mujer de una edad media. Algunos hablan de 50 años. Pero al ver a su esposa consideró y la vio que era muy hermosa, así como cuando usted se despierta y ve a su esposa, dice: no, hombre, me saqué la lotería. Es hermosa. Pero él empezó a pensar y a suponerse cosas. Dijo: vamos, si llego a Egipto, vamos, la realidad es que corre peligro mi vida. Los egipcios de aquel lugar son gente mala, y pudiera darse el caso
pudiera darse el caso que me quitaran la vida al decir que soy el esposo y a ella la tomaran como rehén o como mujer de ellos. No hay ningún antecedente en ese tiempo y en esa época, dicen los historiadores, que solamente eran suposiciones, y eso es un asunto interesante. Oye, todo eran suposiciones de él sin ninguna certeza. Qué peligroso es cuando nosotros nos movemos en base a nuestros temores. Oye, movernos en nuestros temores y actuamos sin confiar en Dios. Creo que ahí existe el verdadero peligro. Se lo voy a decir nuevamente. Oye, el riesgo existe cuando nos movemos por temores y actuamos en la vida sin confiar en Dios. Esa es la realidad de la vida para los creyentes hoy en día. Sea lo que sea, vayamos a donde vayamos, emprendamos lo que emprendamos, debemos de considerar seriamente los caminos de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Esta semana me decía alguien: hermano, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? La primera cosa que yo le pude decir, mira, es: si no es contrario a los principios de la Escritura lo que tú piensas hacer, si es el tiempo de hacer esas cosas, si ese proyecto que tú piensas hacer te trae paz, porque hay gente que se anticipa y se mueve antes de tiempo y después hay mucha frustración. Si tú ves la luz verde, caminas. Si ves algún impedimento, detente en los proyectos que tú tienes. Mucho se ha escrito, hermanos, acerca de las razones que tuvo Abraham humanamente. Yo creo que simple y sencillamente era una fe débil y frágil. Yo lo diría de otra manera: era una persona que no había madurado en el sentido de la fe. Muchas de nuestras acciones van relacionadas con la madurez que nosotros poseemos, hermanos. Si somos personas inmaduros, vamos a actuar de una manera equivocada. Vamos a hacer y actuar locamente, tontamente, aceleradamente. Y la realidad, esto tiene que ver con jóvenes, tiene que ver con adultos y tiene que ver con todos los que estamos en este día, en este lugar. La realidad, Abraham pensaba como los beneficios, veía el riesgo y decía: pues tengo que protegerme. Parecía que los beneficios eran grandes y los riesgos eran mínimos. La realidad, con este plan que él tenía en su mente, estaba arriesgando la integridad de su esposa. Pero hay algo más preocupante en todo esto. La realidad es que Abraham se había olvidado las promesas de Dios. El que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Oye, Abraham tenía de parte de Dios una cobertura total, completa. En otras palabras: yo estaré contigo. Vamos, te engrandeceré y serás bendición. Oye, para muchos, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero cuando estamos ofuscados o cuando estamos presionados, actuamos impulsivamente en ocasiones y actuamos equivocadamente, como le sucedió a Abraham. Exactamente, mis hermanos. Esto es lo impresionante. Quisiera que reflexionaras un poquito en esto. Imagínate a Abraham, después de haber pensado ese gran plan que tenía, acercarse con su esposa y le dice: mira, Sarita. Ahorita el nombre de Sarita es famoso, ¿eh? Ahí lo dejamos. Mira Sarita. Mira Sarita. Yo tengo miedo de que entremos los dos a Egipto y tú vas a decir cuando estemos en aquel lugar que tú eres mi hermana. De esta manera, dice, vamos a pasar hasta que el hambre o la situación cambie en el lugar donde vivimos, en el lugar donde partimos, y así solucionamos nuestros problemas. Qué impresionante es esto, hermanos. La realidad, se aconsejaron, se pusieron de acuerdo. Yo no sé cómo actuarían las mujeres en este tiempo si su esposo llegara con una propuesta de este tipo, algo parecido. Mira, si contamos una mentirita para que nos vaya bien, no hay problema, son mentiras piadosas. Creo que esas frases las conocemos muy seguido y las hemos escuchado de muchas personas. Pero sucedió exactamente lo que ellos pensaron. La realidad, oye, cuando ellos llegaron a Egipto, dice que la hermosura de Sarai o Sara, dice, entonces fue notoria. Los príncipes se percataron y entonces Sara fue llevada al palacio y uno de los principales decidió tomarla como su esposa. La verdad,
Hasta parece como una novela mexicana. Oye, de pronto a Abraham le dicen, pásele, le ponen la alfombra. Abraham, ¿me gustas para cuñado? Sí, es tu hermana, ¿me gustas para cuñado? Y me imagino que a Abraham se le iban los colores y se le venían. Sí, lo impresionante, fíjese que dice que empezaron a favorecer a Abraham en aquel lugar por causa de la futura relación del parentesco. Le dieron bienes. Irónicamente, oye, pero le dijeron, pues Sara se tiene que quedar en este lugar. Sara fue llevada al palacio. Solo esperaba el tiempo de la consumación de esa unión. Ahora, ¿dónde estaría Abraham y cómo estaría Abraham? Hermanas, ¿dónde estaría Abraham y cómo estaría Abraham? Preocupado. Oye, noches agonizantes. La realidad, Abraham no era víctima de las circunstancias, sino era el causante de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Las malas decisiones, yo le dije que había algo que podía estorbar al plan y al propósito de Dios, las decisiones que nosotros tomemos. Y la segunda cosa, los enemigos que en ocasiones pueden estorbarnos. Creo que lo segundo es mínimo y lo primero es determinante. Ahora, estaba Abraham, oye, enfrentando un dilema que él nunca consideró que llegaría a esas magnitudes, a esa latitud. La realidad, estaba en riesgo el honor de su esposa, de su supuesta hermana. Ahora estaba en riesgo, oye, el plan de Dios de que en Isaac y en Sara se levantaría una descendencia, porque sería tomada por uno de estos príncipes o de este rey. Y eso era impresionante, iba contra el plan y el propósito de Dios. Pero también estaba en juego la palabra del hombre de Dios, la persona que adoraba a Dios y la persona que daba testimonio de su fe en medio de los pueblos paganos. Abraham sería considerado como una persona, hermanos, que mentía cuando estaba en situaciones difíciles para salvarse. Pero no solamente era cuestión de honor, sino aún hasta la vida de Abraham. En algún momento, oye, podrían, por su fraude, por sus mentiras y por todo lo que había hecho, si al rey le placía, decía, lo vamos a ejecutar por querer engañarnos. Simple y sencillamente había muchas cosas. Cuando tú lees todas estas cosas, estos detalles, no se dice cuántos días pasaron, cuántas noches de insomnio, no se menciona absolutamente nada, pero si hay algo, hasta ese momento no se había mencionado en este evento el nombre de Dios. No se había actuado, ni se había orado, ni se había clamado, ni se había pedido. Ni Abraham había levantado las manos y le hubiera dicho, Dios, oye, ayúdame. La realidad, había ofuscación. Abraham estaba actuando tontamente, torpemente, estaba sin esperanza. No podía clamar. Me atrevo a pensar que se sentía avergonzado por todo lo sucedido y no tenía la libertad de levantar sus manos. En ocasiones, cuando estamos pasando por mucha presión en la vida, no tenemos la libertad de levantar nuestras manos y de adorar a Dios. Creo que debería de ser el momento más oportuno cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles. Entonces debemos de clamar y buscar el rostro de Dios. La Biblia dice, si está entre vosotros alguno triste, haga oración. Si está entre vosotros alguno alegre, dice, cante alabanzas. Este es lo interesante del pasaje. Lo interesante es que la gracia de Dios, hermanos, obra en un momento tan crítico a favor de Abraham. Sin ser solicitado, Dios interviene librándolo del peligro. Llama mi atención poderosamente lo que dice el versículo 17, y lo leímos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Regularmente estos reyes tenían brujos, hechiceros y todo lo que esas cosas en las cuales ellos consultaban. No se da detalles, pero la realidad entendió, aquel rey entendió que si él tomaba aquella mujer como su mujer, oye, no les iría bien. Y de una u otra manera él entendió, oye,
Dios se lo mostró, Dios lo convenció, Dios lo confrontó, no lo sé porque la Biblia no lo dice. Pero él llegó a una realidad: esta mujer es la esposa de él. Dice entonces Faraón, versículo 18, llama a Abraham y le hace una pregunta y le dice: ¿por qué dijiste es mi hermana? Dice, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Dice, ahora pues, he aquí tu mujer. En otras palabras dice, tómala y desaparécete de mi vista, no te quiero ver. Qué cosas tan interesantes y tan contradictorias. Un rey pagano hablando de justicia y un profeta de Dios, un hombre de Dios, obrando de manera equivocada. Creo que las conductas parecidas a las de Abraham siempre, en todos los tiempos, afectarán grandemente la credibilidad de la obra y del testimonio de Dios. Cuando nos conducimos nosotros de manera equivocada, haciendo cosas que no debemos de hacer, que la Biblia prohíbe terminantemente y que son claros y principios, entonces somos tropiezos a los que no conocen a Dios. Lo que llama mi atención es el reclamo y es la decisión del faraón, y le dice: desde este momento te vas a ir de este lugar. Y le puso guardia, y entonces lo custodiaron a él, a su sobrino, a sus ganados, a sus criados y todo lo que tenía, y dijeron: hasta luego y hasta nunca, no te queremos ver. Es interesante, mis hermanos, que cuando nuestra fe falla, la realidad reflejamos a un Dios muy pequeño que no tiene poder. Cuando nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer, cuando comprometemos nuestra fe, simple y sencillamente estamos diciendo: nuestro Dios es pequeño. Y eso es impresionante. Creo que el llamado para nosotros, hermanos, es claro: debemos de caminar en rectitud, en verdad y en los principios de su palabra. Un hombre llamado Jorge Müller, él tuvo orfanatorios, cientos de niños en Inglaterra. Él dijo una frase que es muy interesante. Dijo él: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad y de todos los temores. Después de escuchar de manera resumida la historia de Abraham, yo saco algunas conclusiones que quisiera decírselas rápidamente y que me hablan de los efectos de una fe débil o frágil. Primero que nada, se ve en el pasaje claramente que una fe débil o frágil se apoya en su propia prudencia. En otras palabras, cuando se trató de enfrentar situaciones en la vida, Abraham obró en su criterio sin consultar a Dios. Volvemos al punto. Creo que de ahí en adelante el libro del profeta Isaías, por eso en más de una ocasión, para testimonio del pueblo de Dios, les dijo: no desciendan a Egipto ni confíen en Egipto, fíate de Jehová de todo tu corazón, y en otras palabras, camina en sus mandamientos. La realidad, la mayoría de los que estamos en este lugar este día, hemos tomado decisiones apoyado en nuestra propia prudencia y no en el consejo de la palabra, no en lo que Dios dice, no en lo que Dios aconseja. Creemos que las cosas son mejores o son buenas, y la realidad que en ocasiones terminamos comprometiendo el testimonio de Dios y terminamos en apuros nosotros. Segunda verdad: una fe débil o frágil será siempre presa de temores de quien lo posee. Oye, yo hablé hace un momento que cuando Abraham iba llegando a Egipto, entonces empezó a meditar, a hacer suposiciones y a decir: me van a matar. Los temores, oye, todos los creyentes los enfrentamos en la vida tarde o tempranos. Pero yo te voy a decir algo: los temores son malos consejeros, y una de las cosas que te dice el temor: Dios se ha olvidado de ti. La Biblia a mí me dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. La realidad, Abraham fue presa de sus temores. Esto me puede pasar,
y actuó imprudentemente, pero lo mismo nos pasa a nosotros. En ocasiones nosotros nos anticipamos a los sucesos. Un ejemplo, sencillamente, en ocasiones empieza a haber recortes en alguna empresa y decimos, ya me van a correr. En ocasiones sentimos algún malestar en nuestro cuerpo y decimos, tengo cáncer o alguna enfermedad incurable. En ocasiones vemos algo que está pasando en nuestra casa y pensamos trágicamente las peores cosas. Regularmente, no sé por qué, somos más dados a pensar fatalista, de manera fatal, que de manera positiva y mucho menos de manera bíblica. La Biblia a mí me dice claramente, hermanos, que aunque los cielos sean conmovidos, aunque la tierra se mueva de su lugar, Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra, y es mi Señor, y es mi Salvador, y es mi protector, y es mi proveedor, y es mi esperanza, y es mi castillo, y todo lo que la Biblia expresa. Y si usted lo cree, dele un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. Él es el Señor. Quien posea una fe frágil, la verdad, va a ser arrastrado por las circunstancias. Todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos pasado por problemas o vamos a pasar por problemas, diferentes problemas. Pero no permitas que esos problemas te abatan, te derriben, te expriman, te quiten el sueño, te quiten la fe y todas esas cosas. La realidad, los que poseen una fe frágil, entonces es arrastrado por las circunstancias, sus propios errores. Qué impresionante es esto. En ocasiones hay personas que hasta han hecho una teología de las circunstancias, y esta se llama teología circunstancial. Y algunos llegan a pensar es que como Dios lo permitió, es que quiere que así sea. No tiene que ser así. Un ejemplo para que mejor puedas entenderme este día. Por ejemplo, la realidad, José, el soñador, ahí aparece en el libro de Génesis también. En algún momento dado fue llevado preso, cautivo también a Egipto, y luego después lo llevaron a una casa como prisionero, y la señora de aquella casa, aquella tipa, la esposa de Potifar, puso sus ojos en él y lo jalaba y le decía, acuéstate conmigo. Si José hubiera pensado de esa manera, decía, bueno, las circunstancias dicen pues que me puedo acostar con ella. Es más, algunos hasta dicen, pues yo creo que es la voluntad de Dios, y luego estiran así la mano para extender su mano hacia cosas incorrectas. Es que Dios me bendice. No, Dios nunca te va a dar cosas que son impropias, incorrectas, que van contra su palabra. Es más, en Dios no hay tinieblas, ni sombras, ni variación. Dios es luz, y debemos de entender esto claramente, mis hermanos. En Él no hay nada de eso. Muchas de las situaciones que en ocasiones llegan a nuestra vida y que su carácter es dudoso, antes de tomarlo cuestione su procedencia, cómo llegó, cómo es, hermanos. Debe usted analizar estas cosas. Esto es muy serio. Vuelvo al punto. La persona que posee una fe frágil será arrastrado por las circunstancias, y una fe frágil será, arrebatado por los vientos contrarios. Eso es una seguridad. Va a ser arrastrado, a senderos que jamás se imaginó. Quien posee una fe frágil, la realidad, termina tropezando ante los embates de la vida. Abraham nunca se imaginó que algo tan pequeño se convertiría en un gran problema. Es más, es impresionante. Vemos a Abraham como la época más oscura de su vida, esa época en las cuales tuvo hasta temor de todas las cosas que estaban en su alrededor. En la mañana yo les decía a los hermanos, les decía, ¿te imaginas esa gran mentira? Llevaban a su sobrino y le dijeron, vas a decir que es tu tía porque aquí ya no es mi esposa, es mi hermana. O sea, como guardando el secreto todos en familia. Y Sara, tú que estás allá, ni se te ocurra decir nada de esas cosas. Estoy diciendo, que es arrastrada por las circunstancias. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Que en ocasiones, cuando nos enredamos en situaciones dudosas, entonces somos arrastrados a situaciones más pesadas. Deténgase, haga un alto, vuelva hacia Dios, reflexione en las decisiones que usted está tomando día con día. Si usted posee una fe frágil, débil,
tenga la seguridad que influirá negativamente en su familia. Cuando usted lee el pasaje, yo le dije hace un momento que con Abraham iba su sobrino Lot, pero para Lot, Abraham representaba un padre, era su protector, era su maestro, y todos los años primeros que anduvo Lot con Abraham lo vio como una persona íntegra, como un adorador, como alguien que se conducía en la verdad, pero ahora lo veía haciendo cosas que no son lícitas. No sé, el capítulo 13 en adelante, ves entonces a Lot tomando decisiones equivocadas, influenciadas por la codicia, wow, por las presiones. Y por cierto, que Lot terminó muy mal. Me pregunté yo mientras reflexionaba en este pensamiento, ¿sería la influencia que ejerció en el último tiempo Abraham sobre la vida de Lot? Yo le voy a decir algo, la realidad, hermanos, la realidad es que nosotros podemos haber dado testimonio a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos por muchos años y por mucho tiempo y en muchas ocasiones, pero cuando cometemos errores, ellos no se van a acordar de todos los años que nosotros fuimos fieles. La Biblia dice que una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. En otras palabras, que hace que la solución se eche a perder. En otras palabras, que el perfume no sirva. Qué impresionante es esto. Qué importante es, y mayormente con los de casa, delante de nuestros hijos. Ya lo dije, Lot no era su hijo, era su sobrino, pero aún más nosotros delante de nuestros hijos. Que nosotros caminemos íntegramente, que nosotros caminemos rectamente, que nosotros seamos personas, que seamos influencia a nuestras generaciones, que seamos impacto. Porque si nosotros somos indiferentes, si somos tibios, si somos apáticos, si no sé, todas esas cosas negativas, dispénseme lo que le digo, difícilmente vamos a influenciar positivamente a nuestras generaciones. Y la realidad que cuando pasan los años, después vemos el resultado y decimos, ¿por qué me está pasando estas cosas? Pregúntale a Dios, y creo que Dios siempre tiene alguna respuesta en relación a esto. Pero quien posee una fe frágil o débil terminará siendo avergonzado a quien la posee. Fíjese que cuando Abraham llegó lo recibieron con honores, y cuando fue despedido de Egipto, oye, fue despedido por la puerta de atrás, te vas y no te queremos ver. Le cerraron la puerta, que no se regrese, allá encaminen lo que se vaya lejos. Mal testimonio. Qué impresionante es esto, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de un pastor X, de un cristiano, no, estamos hablando de Abraham, el que sería el padre de la fe, el que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces sería avergonzada por causa de sus acciones. En una ocasión me tocó estar ayudando ahí en la remodelación de un templo, no era aquí para que no empiece a pensar inmediatamente. Y vi que pasó un indigente, por cierto que ese indigente siempre se la pasaba ahí checando quién entraba al templo y quién salía, y conocía a todos los hermanos por su nombre, por lo menos a la mayoría. Y el maestro, yo andaba de ayudante, estaba el pastor, yo andaba de ayudante del maestro, y vi que pasó, y que así como que lo quiso extorsionar, y le dijo, me pichas las cocas, y vi que el hermano el maestro sacó una y le dio para que fuera las cocas, y al rato fue por otra cosa, o sea, lo estaba presionando, y al rato el maestro empezó a decir todo lo que estaba pasando. Dijo, es que conoce mi secreto. Yo me quedé serio, Dijo, en días pasados me fui y me metí a una cantina, y estoy diciendo, el tema es que una fe frágil avergüenza a quien lo posee. Dijo, y estaba yo ahí ya medio tomado, y lo hacía frecuentemente, dice, y en eso pasa ese indigente por ahí a la cantina, al baño, y cuando le ve que va entrando, ve que entra por la puerta, dice, le dio la espalda, y conforme iba avanzando al baño, él iba dándole la espalda, iba dando la espalda, y luego salió del baño, y luego le iba dando la espalda. Y este hombre, algunos lo conocieron, se llamaba el Piano, uno que andaba con una toalla, con una cobija arrastrando.
Y el piano se dirigió a la puerta de la cantina, y cuando se dirigió a la puerta de la cantina se regresó de la puerta y luego fue y se le puso en la barra y le dijo: ya te vi. Hay veces, hermanos, no necesitamos a alguien que nos acuse, sino nuestra propia conciencia nos puede acusar de nuestras malas actuaciones. El problema es que en ocasiones ya nosotros no escuchamos la voz de nuestra conciencia, ni siquiera estoy diciendo la voz del Espíritu Santo, porque los creyentes debemos de ser guiados y escuchar la voz del Espíritu Santo, y endurecemos nuestro corazón. Pero la realidad, mis hermanos, la realidad, quien posee una fe frágil o débil será avergonzado finalmente. Es impresionante. Quien posee una fe débil de verdad sufrirá estragos. Llama mi atención en todo el relato que he estado hablando, es que Dios no quitó el dedo del renglón. Es más, Dios siguió con el plan original que tenía. La verdad bíblica dice, aunque cuando nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Él es fiel. Creo que Abraham tropezó, dudó, y a pesar de las imperfecciones de Abraham y los pecados y los detalles, lo protegió, lo restauró y lo levantó. Dice el capítulo 13, versículo 3, dice que entonces volvió por sus jornadas hasta Betel, al lugar donde había estado su tienda, su casa, su habitación. Pero dice en el versículo 4, póngame el versículo 4, 13:4 por favor: al lugar del altar que había hecho allí antes. Y vemos a un Abraham que decide retornar a su fe genuina o a su fe primaria. Hermanos, yo dije que existen causas por las cuales alguien se debilita en la fe: por ser una persona nueva, por vivir descuidadamente, por estar agotado emocional o espiritualmente, por estar bajo los embates emocionales. Pero uno sabe cuando uno está bien, o no nos conocemos, o no nos hemos examinado, o no podemos saber si estamos fuertes. Yo comencé diciendo que cuando jugué vencidas con este niño, me venció. Supe que había estragos en mi cuerpo y que perdí. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque de ahí parte todo, mis hermanos. Abraham podía habérsela pasado lamentando con lo que pudo haber sido y no fue. Abraham pudo haber hecho todo un libro de las aventuras de Abraham en Egipto y no hizo lo conducente, lo que era mejor. Y la verdad, si deseamos levantarnos, ser fortalecidos espiritualmente, y aún, oye, tenemos que reconocer primero que nada nuestra condición espiritual, cómo estamos. Segundo, es importante que volvamos al lugar del altar que hemos abandonado. No sé, tuvo que reedificarlo, lo edificó con lágrimas, lo edificó con agradecimiento, pero supo que tenía que hacer algo, supo que tenía que acortar distancia de su fracaso a su restauración. No te lamentes tu postración, empieza a luchar por levantarte. Tercero, era lo que él conocía, hermanos, era lo que sabía: adorar, edificar, sacrificar. Eran los medios usados que Dios había puesto para que Abraham adorara a Dios. Hoy tenemos su palabra, tenemos estos tiempos que nos congregamos, tenemos tiempos de oración, tenemos tiempo de comunión cuando vamos los hombres o los jóvenes. Ese es el propósito.
que tú te fortalezcas. Usemos los recursos que Dios nos ha dado para fortalecernos espiritualmente, porque si no nos fortalecemos espiritualmente, los vientos contrarios de problemas y aún hasta de doctrina nos van a tirar. Qué impresionante es esto. Acepte la gracia y el perdón y la ayuda de Dios para con usted. Hay un pasaje que es muy impresionante, que se encuentra en Romanos capítulo 5 versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no quiere decir que Dios se hace de la vista gorda ante el pecado, o que la abundancia de los pecados es la clave para recibir la gracia. No, solo significa una cosa: que la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado que el hombre pueda cometer. Una hermana en días pasados dijo una frase que me gustó. Dijo: yo no sé hasta dónde pudo haber caído. Se refería a alguien que ella amaba. Dijo: pero ahí, desde ese lugar, Dios lo puede levantar. Y yo dije: cierto. Dijo: yo no sé qué tan distante pueda él haberse alejado de Dios, que Dios no lo pueda traer así nuevamente. Yo no sé si tú estás lejos. Si estás lejos, acércate, porque hay veces la culpa no nos deja acercarnos. Nos dice hipócritas, nos dice mentirosos, fallaste, no te mereces tú el perdón de Dios, y muchas frases como esas. Si Dios te extiende su mano, tómala y no la sueltes. Pero no la sueltes. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?